start the press conference now. If you have a question, please raise your hand. We'll start at the front with Michelle. Felicidades. Quería saber dos cosas. Una, si puedes hablar de los cambios, los tres cambios que hiciste esta noche, y si puedes hablar de la actuación de Fafa Picault esta noche. Gracias. Hay una cosa más. Sí. La importancia de ganar este partido con todo que ustedes han sobrevivido. Los tres cambios de inicio, ¿sí? En la alineación de inicio. Bueno. Bueno, nada, buscábamos, con la entrada de Fafá, buscábamos ser un poco más profundo, correr un poco más al espacio, tanto con Fafá como con Tadeo. Y después los otros cambios fueron decisiones técnicas, es decir, al final pusimos un central por otro y Yannick por Fede, que normalmente vienen alternando. Un poco para refrescar también el equipo después de 72 horas que habíamos terminado un partido que bueno, que también nos demandó mucho en lo físico. La actuación de Fafá, contento por él, ¿no? Porque es un chico que trabaja, que nunca se queja, que siempre está con la mejor voluntad al servicio del equipo. Y bueno, que tenga su recompensa como la que la ha tenido hoy, con un buen rendimiento, con un gol. Sabemos que es un chico que siempre suele tener situaciones de gol. Y con respecto a la victoria, bueno, obviamente que necesitábamos esta victoria después de 3 derrotas seguidas. Y volver a tener buenas sensaciones. Creo que en el primer tiempo tuvimos la efectividad que no hemos tenido en otros partidos, porque no es que tampoco tuvimos demasiadas situaciones. Y después intentamos, sobre todo en el segundo tiempo, con la entrada de Telasco, manejar más la pelota, tener más el control del partido y no ser tan directo, porque sobre todo los últimos 15, 20 minutos del primer tiempo perdimos la posesión de la pelota, ellos crecieron en el campo y queríamos evitar darle sobre todo el control del partido a Red Bull. Hola, profe. Felicitaciones en la victoria. Yannick Bright hace muchísimo en defensa para incomodar al rival, corta líneas de pase, recupera balones, hace los pases correctos. Obviamente usted le tiene mucha confianza, con amarilla lo dejó en el partido, no lo sacó. ¿Nos puede hablar un poco sobre la importancia de Yannick en el equipo y si usted cree que su rol más efectivo es como titular o entrando desde la banca? No, la realidad es que empiezo por lo último, ¿no? Yannick es un jugador muy importante en este equipo. Es muy importante, de hecho ya lo vimos la temporada pasada, lo que fue para el equipo. Lamentablemente vemos que le suele costar mucho terminar los partidos. Es algo que estamos trabajando en eso, porque si ves la mayoría de veces que tiene que salir es porque termina físicamente agotado. Claramente también termina agotado porque no para de correr, es un chico que corre mucho, pero bueno, en eso es también donde nosotros tenemos que ir gestionando para evitar que se lastime. Yo entiendo que muchas veces la realidad, tanto él como Fede no son una rueda de auxilio para Busquets. Creo que este año sobre todo se ha visto, y es claro eso. Hoy Busquets lo veo yo mucho más fresco que el año pasado, porque esas ruedas de auxilios que se desgastan al lado de él dan todo, lo dan todo. Y bueno, en ese equilibrio que tenemos que tener, vamos combinando. A veces hay partido para Fede, a veces hay partido para Yannick. Es difícil hablarle al jugador o decirle a un jugador que es importante cuando no suele jugar siempre. Porque los jugadores normalmente creen que son importantes y inician siempre jugando.
A mí la experiencia como jugador y la poca experiencia o los pocos años que llevo como entrenador, trato siempre de decir que no es a veces la cantidad, sino la calidad de minutos. Y yo sé que Yannick me da calidad de minutos, ya sea 20, 30 o 70 u 80. Es un jugador confiable, es un jugador que vos sabés, como decimos nosotros los argentinos, que nunca te va a dejar a pata. Y esos jugadores los quiero siempre en mi equipo, claramente. Adelante aquí, Javier. Aquí, Javier Rodríguez, fan de TV y jugadores designados. Espero que esta victoria sea un bálsamo anímico para usted y para el equipo, profe. Tras la eliminación de la Conca Champions, quiero preguntarle cuál es un objetivo deportivo que tiene Inter Miami en este 2025. ¿Qué aspirarían a ustedes más allá de competir, conseguir? No, claramente, a ver, nosotros todo lo que competimos tratamos de llegar a lo más alto posible. Creo que lo hemos demostrado en la Champions también. A veces hay que entender que te enfrentas a un rival, el rival juega, a veces el rival te supera, como nos ha superado Vancouver. Por ahí he escuchado algunas críticas de mi declaración el otro día del 5-1 global, que he dicho que hemos competido y hay que explicar también a veces qué es competir. Es decir, a veces es difícil cuando vos tenés que analizar y partimos de analizar solamente un resultado. Porque si analizamos solamente el resultado, no hay debate. Es como si yo vengo acá y perdemos un partido y digo, nos faltó actitud. ¿Cuál es el debate? Ya está, se terminó el debate. Ya impongo algo y se terminó. Y yo no soy de esa manera. A mí me gusta analizar. Creo que está claro que a veces la opinión pública está para analizar los resultados. Nosotros estamos para analizar más allá de los resultados. El contenido, el porqué. Y cuando hablo de esto en particular es porque en la eliminatoria con Vancouver, está claro que Vancouver fue superior, eso no lo vamos a negar. Ahora, que también nos golpearon en momentos muy oportunos. Porque te puedo decir que el primer partido, si terminaba 1-0, no pasaba nada. Y te puedo decir que al final, ¿qué opinión tenés vos de la primera parte que jugamos el otro día con Vancouver acá? ¿Cuál es la opinión? Sí. La primera parte. No, tuvo momentos muy consistentes el equipo. Tuvo, digamos, no fue una primera parte mala. No creo que lo haya sido. Hemos jugado de igual a igual, hemos por momentos sufrido algunas transiciones, pero también hemos tenido 4 o 5 situaciones, además del gol, para poder concretar. Ahora, después te vas al segundo tiempo y en 3 minutos se termina la eliminatoria. Y eso pasa a los 5 minutos del segundo tiempo, no pasa a los 30, 35. Después todo lo que viene está claro y lo entiendo y jugar 35, 40 minutos con la eliminatoria resuelta es un drama para los jugadores también. Porque sabés que vas a sufrir porque la realidad es que estaba resuelta la eliminatoria. Y anímicamente el rival está por las nubes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el objetivo es seguir haciendo lo que venimos haciendo. Entiendo que haya mucha frustración. El que está más frustrado soy yo, es el cuerpo técnico, son los jugadores por no haber alcanzado la ilusión de jugar una final. Pero también seamos buenos que ¿cuándo le había tocado al Inter Miami jugar este tipo de partidos? Bueno, hay que aprender. Creo que realmente se aprende si en el futuro los resultados son otros, pero Roma no se construyó en 2 días. Y la realidad es que este club tiene exigencias altas y no tengo ningún problema que las exigencias estén altas, pero lleva 5 años compitiendo recién. Y la historia te la dan los años, te la dan momentos, te la dan noches como la de Los Ángeles, como una remontada de esa. Y bueno, seguiremos intentando buscar lo mejor, seguiremos tratando de aprender de los errores
y seguiremos insistiendo en que este equipo puede competir y todo lo que venga lo vamos a tratar de competir. Si vos querés un título de que para qué está, y hoy en día estamos para enfocarnos en la MLS, tratar de pelear los primeros puestos de la conferencia y ya después veremos lo que viene con el Mundial de Clubes, con la League Cup. Creo que lo he dicho desde el primer día, el partido más importante es el siguiente y nosotros ahora nos enfocamos en el fin de semana que viene. Juan. Buenas noches, Juan Carlos Rutilo de Guado Deportes y lavinotinto.com. Quisiera preguntarle específicamente por Telasco Segovia, ¿no? Cuando ingresa en el partido, lo que está aportándole al equipo, la ubicación que tiene por derecha, después entra Kremaski, juega por izquierda, y cómo se entiende con Messi, que terminan juntándose los dos y marcando un gol, puntualmente sobre eso. Y la otra, cortita, es lo que representa que Luis Suárez haya vuelto al gol, ¿no? Para el equipo. Bueno, Telasco es un muy buen jugador que obviamente quizás todavía no ha encontrado una regularidad, ha tenido altos y bajos, normal también, de su edad. Es un chico que tiene 21 años, a veces nos olvidamos que todavía está en proceso hasta de desarrollo, ¿no? Como futbolista, digo, ¿no? Pero bueno, es un chico que tiene buenas condiciones, hoy ha entrado muy bien. Al final lo que buscábamos, como dije en la primera pregunta, era tener más el control del partido. Los primeros 5 o 10 minutos quizás no se encontró demasiado. Después, como pasó por izquierda, creo que se sintió más cómodo porque es un rol que él está más acostumbrado. De hecho, normalmente juega por ese sector. Y nada, lo que tratamos de él es que empiece a tener más regularidad porque el equipo necesita de él con más regularidad. Es decir, sé que no es fácil, porque hemos venido jugando con una cantidad de partidos y pedirle a los jugadores tener regularidad cada 3-4 días, cuando tenés fatiga, tenés viaje, tenés cansancio, venimos aguantando un tirón largo, con una plantilla relativamente, no te digo corta, pero justa. Y a partir de eso, nada, seguir insistiéndole para que vaya más, porque creo que puede dar más. La vuelta al gol de Luis nos alegra por él, porque sabemos que los delanteros viven del gol. Es fundamental para su confianza y bueno, ojalá que esto con el correr de los partidos se acreciente. Javier, buenas noches. Oscar Procedente para Semana Argentino Miami. Dos temitas cortitos. El Chelo Weigand, vos hiciste el cambio. Quería saber por qué salió, si tuvo alguna molestia, fue solamente fue un tema técnico. Fue un cambio técnico, sí. ¿Y preferís siempre Luján insistir con que es lateral derecho? ¿Vos crees que no es lateral derecho? Personalmente, ¿me preguntás? Sí. Puede ser, pero para mí es más central, pero mi No, opinión pero no es que es tan Gonzalo válida. Gonzalo tiene más de 100 partidos. En San Lorenzo ha jugado más de 100 partidos. Y te diría que la mitad de los partidos lo ha jugado entre carrilero y lateral derecho. Perfecto, bueno. Para nosotros es un jugador que... Te doy la explicación para que lo sepas. Es un chico que tiene, obviamente, es un central, pero que lo puede hacer tranquilamente de lateral y sobre todo en un partido donde íbamos con ventaja, donde teníamos que controlar más, preferimos quizás tener un lateral más central de ese lado. Perfecto. Para poder controlar más y no dar o cerrar un poco más esa banda, que quizás poner a un lateral como Ian, que es más de ir al ataque, es otro tipo, digamos, alguien más defensivo. Gracias. Y te quería preguntar por Tadeo Allende, ¿qué es lo que habitualmente buscas con Tadeo? Profundidad. Tadeo sabemos que es un chico que nos puede dar profundidad, nos puede estirar al rival. Sabemos que se siente más cómodo en esa función que en la de venir a jugar. Quizás en espacios reducidos es donde se siente más incómodo. Y bueno, sobre todo jugando por derecha, como Leo suele caer a esa banda y suele venir más
a jugar y a juntarse con los mediocampistas, necesitamos a alguien que tire y profundice, sobre todo, y que sostenga el lateral rival, porque si no, lo normal es que el lateral se cierre con Leo y no le fije nadie. A veces sale, a veces no, es lo mismo que el otro día decir. El otro día con Dallas quise también cerrar el partido y no salió. Es decir, eso es el fútbol. Eso es lo lindo y eso es lo feo. A veces uno tiene algo en la cabeza, a veces sale, a veces no, y de eso se trata. Última. Mi pregunta va más un poco hacia lo personal. En marzo la MLS compartió un video que nos hizo recordar un poco al jefecito jugador. Estabas en Atlanta, diste unas indicaciones que terminaron en gol. Yo te quería preguntar si queda mucho de ese Mascherano jugador en este Mascherano entrenador y cómo vives el fútbol desde ahí. No, la verdad que no. De hecho, no extraño nada jugar. No extraño nada jugar. Entendí y fue un proceso, inclusive antes de tomar la decisión de retirarme, de que el jugador en algún momento iba a morir y la verdad que eso lo tengo bastante aceptado, más allá de que, como le digo, sobre todo a chicos que están viviendo su última etapa como futbolistas, no hay nada como ser futbolista. No se asemeja, por más que estés en el banco y estés al lado, no hay nada, porque al final, cuando sos futbolista, la pelota la tenés vos y las decisiones las tomás vos. Cuando sos entrenador, sugerís, tratás de convencer, pero ya las decisiones, la pelota ya no la tenés más vos. Así que no queda nada. A ver, siempre he tratado de, como futbolista y ahora como entrenador, tratar de priorizar lo colectivo por lo individual, tratar de ayudar desde donde aportaba, donde podía, como jugador claramente, y entiendo que el jugador tiene mucho más ascendencia sobre un compañero que el entrenador sobre un jugador. Mirá lo que te voy a decir. Un compañero te puede convencer mucho más que un entrenador. Y como entrenador, siempre creo que aprendemos mucho más nosotros los entrenadores de los jugadores de lo que le podemos enseñar nosotros los entrenadores a los jugadores. Porque al final los jugadores día a día te van demostrando por dónde hay que ir. Muchas veces, y es ahí donde un entrenador no tiene que estar cerrado y tiene que estar abierto o por lo menos de mi manera. Yo no entiendo el fútbol diciendo esto se hace de esta manera. Porque al final, ¿de qué sirve que yo crea una cosa si los jugadores realmente creen otra? Y es ahí en el debate que no creo que ahí eso me haga perder a mí ni autoridad ni otra cosa, sino en el debate está el crecimiento, en eso de, proponer cosas. Claramente después las decisiones las toma uno, para eso estoy acá, ¿no? Pero siempre pensando en lo colectivo y siempre tratando de construir, nada más. Muchas gracias. Chao, hasta luego.